Estimados amigos, bienvenidos. A propósito de los vaivenes a que está sujeta la tasa de cambio en Venezuela en cuanto a la valoración del dólar paralelo no controlado por el gobierno, vamos a hacer unas consideraciones acerca de cómo se maneja la tasa de cambio y lo que la afecta. La tasa de cambio expresa la equivalencia de una moneda con respecto a otra, es decir, la cantidad de unidades de una moneda que equivale en su poder adquisitivo a otra moneda de referencia, ya que la tasa de cambio siempre se hace con respecto a cada moneda, una a una. El poder adquisitivo está determinado por una cantidad de bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero. Repasemos lo que sucede en una economía normal con el tema del tipo de cambio, y en próxima entrega hablaremos del caso venezolano. La oferta de una divisa suele estar más o menos controlada y puede ser intervenida por los bancos centrales y los gobiernos en función de los objetivos de su política monetaria. Supongamos unas cifras artificiales para ejemplificar este tema, introduciendo la premisa de que en Venezuela existiese libre flotación de la moneda. Si el tipo de cambio fuese, por ejemplo, de bolívares 4.000 por $1 de los Estados Unidos de Norteamérica, eso significaría que con bolívares 4.000 se tendría el mismo poder adquisitivo que tener $1. Es decir, con bolívares 4.000 se comprarían los mismos bienes y servicios que con $1. En países con tipo de cambio determinado por la oferta y la demanda, el valor del tipo de cambio varía todos los días, segundo a segundo, ya que depende de la abundancia o escasez que haya de esa moneda en el mercado. Por ejemplo, si hay muchos dólares, el precio de ese dólar tenderá a bajar porque en materia de economía los bienes que abundan tienden a bajar de precio. Si por el contrario hay escasez de dólares, el precio de ese bien llamado dólar de los Estados Unidos va a tender a subir por el mismo axioma. Los bienes que escasean tienden a subir de precio. Los movimientos de la tasa de cambio se producen todo el tiempo y son difíciles de predecir ya que son influenciados por diversos temas. Entre ellos, las expectativas de la economía en su conjunto. Cuando hay expectativas de que la economía en general, no solo un sector, crece y seguirá creciendo a mediano plazo, se produce confianza en el mercado que guía a los inversionistas a aportar dinero en actividades dentro de esa economía en crecimiento con la expectativa de participar en las utilidades que se generarán en esa economía. Inflación. Cuando la inflación es baja, el valor de la moneda tenderá a crecer, ya que su poder adquisitivo mejora. Cuando la inflación es alta, el valor de la moneda tenderá a disminuir, ya que su poder adquisitivo empeora. Los tipos de interés positivos. Las tasas de interés superiores al nivel de inflación interna, es decir, la tasa de interés positiva, atraen capital extranjero y hacen que el valor de la moneda local se incremente, aumentando el tipo de cambio de la moneda local con respecto a otras. Si por el contrario las tasas de interés son inferiores al nivel de la inflación interna, es decir, una tasa de interés negativa, el capital extranjero no entra y el que está instalado en el mercado local procura salir, con lo que el valor de la moneda declina, disminuyendo los tipos de cambio de esta divisa con respecto a otras. El déficit de la cuenta corriente. La cuenta corriente es el balance comercial entre un país y sus socios comerciales, es decir, la relación entre lo que vende y lo que compra. O más exactamente, la totalidad de pagos entre países por concepto de bienes, servicios, intereses y dividendos, tanto pagados como recibidos. El déficit o faltante en la cuenta corriente de un país indica que los egresos son mayores a los ingresos que se obtienen del comercio exterior, es decir, sale más dinero en moneda extranjera que el dinero que entra en moneda extranjera. Las exportaciones, por ejemplo, no cubren las importaciones que se hagan. En una situación como esta, se obliga a tomar el capital faltante de otras fuentes para compensar ese déficit. Y generalmente la vía es endeudamiento en moneda extranjera. La forma de atacar el déficit será objeto de otro video. Todo esto se traduce en que un déficit o faltante en la cuenta corriente lleva a un exceso de demanda de divisas extranjeras, lo que lleva al encarecimiento del bien escaso, que es la moneda extranjera. También la deuda pública afecta el tipo de cambio, ya que el tamaño de la deuda pública tiene que estar en un monto tal que sea posible pagar el capital más los intereses que esa deuda genera, sin afectar la calidad de vida de la población. En caso que a un país no le sea posible pagar su deuda pública, esto puede ser percibido por calificadoras de riesgo como un potencial nivel de incumplimiento,
y los inversionistas afectarían con sus preocupaciones sobre la credibilidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte del país, tratarían de protegerse saliendo de las posiciones en moneda local y de los títulos del país del que se trata. Este nerviosismo generalizado que se origina en la percepción, a su vez, influye en la percepción de otros actores de la economía, y la moneda local caería con respecto al resto de las monedas. Otro elemento que afecta al tipo de cambio son los llamados términos de intercambio. Esta palabra, términos de intercambio, es definida como la relación del precio de las exportaciones con relación al precio de las importaciones, por lo que la mejora de los términos de intercambio produce, bajo la premisa de que el resto permanece constante, una apreciación real de la moneda local. Si el precio de las exportaciones de un país va creciendo más que el precio de las importaciones, este indicador irá mejorando, ya que un aumento en los términos de intercambio refleja un aumento en la demanda de las exportaciones. Por el contrario, si el precio de las exportaciones crece a un ritmo inferior que los precios de las importaciones, llevará a una bajada en el valor de la divisa en relación a las divisas de los países con los que se mantiene el comercio. Otro elemento que afecta el valor de tipo de cambio son los países políticamente estables y con economías sólidas. Son los preferidos por los inversores de capital, no aquellos con problemas políticos y economías inestables, ya que significan mayor riesgo político y económico. La existencia de suficiente inversión extranjera con tendencia a incrementarse significa que la moneda local mejorará su poder adquisitivo, bajando su precio con respecto al resto de las monedas. Otro elemento que afecta al tipo de cambio es la especulación, que es un comportamiento no atribuible a una nacionalidad específica y ni a ninguna actividad en particular, ya que entra en el ámbito de las percepciones. Tengamos como ejemplo la percepción de que el dólar se está apreciando y se apreciará más en los próximos meses. Por cierto, como es el caso de la elaboración de este video en diciembre del 2016, esto ocasionaría que muchos comiencen a comprar dólares con el objetivo de maximizar el beneficio de su venta cuando suba de valor. Si el volumen de compra con fines especulativos es lo suficientemente alto, puede hacer que efectivamente su valor relativo con respecto a otras divisas aumente, afectando el tipo de cambio entre ellas. Otro ejemplo, si se cree que un banco central va a subir los tipos de interés, como es el caso también con lo que se espera haga la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre de 2016, los especuladores tendrán un campo fértil para comprar dólares, llevando al mercado probablemente a incrementar el valor de esa divisa. Hay un concepto que es necesario siempre tener en cuenta, que es el valor relativo a otras divisas. Siempre el tipo de cambio se plantea como una relación entre dos monedas, bolívar dólar, bolívar euro, bolívar peso colombiano, etc. De allí el concepto de valor relativo. Si los inversores enfocan sus esfuerzos en invertir en una moneda incluyendo a extranjeros, si un movimiento especulativo se hace en torno a esa moneda, si el Banco Central fija rangos de atractivas tasas de interés positivas en un entorno sociopolítico estable, pues el valor relativo de la moneda local mejorará con respecto a otras monedas, indudablemente. Revisemos entonces cuáles elementos hacen ingresar divisas extranjeras. Son básicamente tres. En primer lugar, las exportaciones, que supone la fuente más dinamizadora de la economía, ya que genera inclusive empleos internos. Segundo, el crédito externo, que supone deuda que genera intereses, lo cual tiene que ser incluido dentro del presupuesto de la nación. Y finalmente, en tercer lugar, la inversión extranjera, es decir, aquellos que están confiando en esa economía local y apuestan ingresando sus capitales, generando nuevas empresas o adquiriendo ya existentes y generando empleos. En contraposición, los elementos que determinan la salida de divisas son, en primer lugar, la importación de bienes y servicios. En segundo lugar, el pago de deuda externa, tanto capital como intereses. Y las inversiones en el exterior que hacen los nacionales. Si los ingresos son más altos que los egresos, se tendrían muchos dólares en la economía y por lo tanto, siguiendo la lógica económica, el precio de la moneda abundante tendería a bajar, constituyendo una revaluación de la moneda local frente al dólar. Si sucede lo contrario, es decir, si sale más dinero del que entra, se tendría escasez de moneda extranjera, que sería devaluación de la moneda local frente al dólar.